feliz encuentro cambió mi vida. Cuando tu rostro yo contemplé, caí de asombro a tus pies rendida. Lo que buscaba ya lo encontré, solo una cosa me es necesaria, en tu presencia permanente. Un cordial saludo para los seguidores de esta página, oh Kyrios, oh Señor. Con alegría y con un gusto especial quiero compartir una breve reflexión sobre el Evangelio del domingo de mañana, 1 de noviembre, fiesta de todos los santos. Una página que viene ubicada, podríamos decir, dentro de ese grupo de texto central del Evangelio de San Mateo, el llamado Sermón de la Montaña, y todavía dentro de ese texto central, que es como el programa de Jesús, de lo que es toda su enseñanza, y desde luego reflejada en su vida misma, de manera especial dentro de ese Sermón de la Montaña aparecen las llamadas bienaventuranzas. Bienaventurado, dirá Jesús varias veces a sus discípulos y a quienes le oyen. Bienaventurados, felices, o beato, que es también una traducción, un sinónimo de esa palabra. Un mensaje que ante todo nos deja claro cómo aquel anhelo que el ser humano tiene en su vida, de buscar la alegría, de buscar la felicidad, en ese sentido de la plenitud de su vida, en ningún momento contrasta o choca con el deseo de Dios. Todo lo contrario. Si hay alguien que el ser humano quiere que el ser humano sea feliz, sea dichoso, bienaventurado, es Dios. Pero con una particularidad, cuando Jesús empieza a dirigir esas palabras a quienes lo escuchan, que también son palabras para nosotros hoy día, que anhelamos encontrar esa felicidad, solo que en ocasiones la buscamos en realidades que no llenan y no satisfacen ese profundo anhelo del alma del ser humano. Y por eso muchas veces terminamos quizás con una tristeza o una desilusión más grande de cuando empezamos y creímos que en tal realidad o en tal persona podríamos encontrar esa felicidad. El Señor nos habla que sí es posible ser felices, pero no solamente en el sentido que nosotros lo buscamos, que a veces va muy marcado por un sentimiento del cuerpo psicológico. Acaba mucho más allá. La palabra que Jesús utiliza, el término griego para decir los bienaventurados, es el makario, felices, bienaventurados, pero es una felicidad que inunda toda la existencia de la persona, en su físico, en su psicología, en su interior. Por eso cuando Jesús nos está diciendo felices, nos está diciendo, mire, la verdadera felicidad la puede usted encontrar acá. Felices los pobres en espíritu, es decir, aquellos que saben vaciar su corazón de cualquier realidad o apego que no les lleva a Dios, sino que al contrario lo que hace es distanciarle y dejarle un vacío grande en su corazón. El espíritu es aquel que sabe vaciar su corazón de realidades o cosas que no son propiamente de Dios, para darle el lugar, el espacio que le corresponde a Dios, para dejarse llenar su corazón de Dios. El pobre de espíritu es aquel que sabe desapegarse de cosas que de alguna manera le esclavizan, le dominan o le someten, para dejarse llenar de la más grande felicidad, Dios. Afortunadamente en la vida encontramos muchos personajes que han encontrado esa realización, esa plenitud de vida en la pureza de espíritu. Uno de ellos son los santos, cuya memoria precisamente celebramos en este día. Hombres y mujeres que entendieron muy bien que la razón, el motivo más grande para realizarse como personas, como seres humanos y ser felices, fueron los santos. Y lo entendieron en esta bienaventuranza. Una bienaventuranza que también para nosotros hoy día, de manera especial, pide un compromiso grande. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos e hijas de Dios. Y es un llamado, una invitación, podríamos decir, hasta una exigencia, de manera particular en la realidad que vivimos en nuestro país. Una realidad en donde es cierto, hay el anhelo, el esfuerzo de muchos y de muchas por trazar caminos de paz, por colocar todas sus fuerzas y energías
para construir y alcanzar esa paz con la ayuda de Dios, pero también de otras fuerzas que en momentos se oponen o se resisten a alcanzar esa paz. El Señor nos dice que realmente podremos ser llamados sus hijos e hijas si nos comprometemos en ese trabajo por la paz. Él es el príncipe de la paz. Resucitado le dice a sus discípulos: les traigo la paz. En varias ocasiones el Señor les dirá esas palabras a sus discípulos, y es lo que hoy también nos dice. Y es una paz no como la da el mundo, sino una paz que realmente compromete toda la vida del ser humano. Es una paz que la podemos encontrar en la medida en que le oramos, le pedimos a Dios esa paz, y en la medida en que nos comprometemos a trabajar por esa paz, en la manera como cultivamos nuestros pensamientos, en la forma como también sabemos dirigir y expresar nuestras palabras, y sobre todo en las acciones, en los comportamientos que tenemos en la relación con las demás personas, nuestra forma de ser en nuestro hogar, de tratar con amabilidad, con cariño, con respeto a todas las personas que hacen parte de nuestra familia. Pero es una paz que lo abarca y lo compromete todo. Es la paz en la manera como también uno sabe ser tolerante, escuchar y respetar el pensamiento que no es el mío, o la forma de ser diferente a la que yo tengo. Es la paz que también nos lleva a ser testigos y profetas para denunciar y rechazar toda acción, todo actuar violento de quienes se empeñan en sembrar una cultura de la violencia, de la muerte. El Señor nos dice que podemos ser realmente felices si trabajamos por la paz y nos comprometemos. Y en ese sentido también el ejemplo más grande lo encontramos en Jesús y en hombres y mujeres que lo han imitado. Una Madre Teresa de Calcuta, o personajes que incluso sin necesariamente pertenecer al ámbito católico, un Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, personajes que con un actuar reflexivo, sereno y diciendo no a la violencia, lograron la transformación de toda una cantidad de pueblos. Esas bienaventuranzas para nosotros se convierten en lo que es el derrotero de nuestra vida, un proyecto que necesariamente todo creyente, todo católico, cristiano debería tener en su vida diaria. De esa manera el Señor nos dice: podemos ser realmente felices, bienaventurados. El Señor nos concede esa gracia de asumir y reflexionar profundamente esas bienaventuranzas, en ese deseo que todos y todas tenemos de ser felices. Que los santos y las santas que han hecho ese camino lo han hecho con esfuerzo, con sacrificio. Para ellos no fue fácil, pero la gracia, la ayuda de Dios y el empeño, el trabajo de ellos les ayudó a vivir esas bienaventuranzas, de trabajar por la paz, por la justicia, de ser misericordiosos, de ser pobres en el espíritu. Que los santos y las santas que han hecho ese camino lo han hecho con esfuerzo, con sacrificio. Para ellos no fue fácil, pero la gracia, la ayuda de Dios y el empeño, el trabajo de ellos les ayudó a vivir esas bienaventuranzas, de trabajar por la paz, por la justicia, de ser misericordiosos, de ser pobres en el espíritu. Que también los santos y las santas nos ayuden de parte de Dios esa gracia, esa luz divina para hacer ese camino que ellos que nos preceden en la fe lo pudieron realizar gracias al Señor. Que así sea.